Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ser Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Para hoy traeremos un tema del cual se habla necesariamente en los procesos de realización espiritual. Nos referimos al ego. Por su importancia, le dedicaremos a su estudio esta conferencia que se titula El ego y el yo en el proceso de realización. Al respecto, nos podemos preguntar, ¿es el ego el espacio psíquico en el que nos reconocemos a nosotros mismos? ¿O es tal vez lo ilusorio de nuestra personalidad que nos somete y que oculta nuestra esencia eterna? Interrogantes que abordaremos desde el pensamiento de Jung y otras escuelas. Para el desarrollo de este tema nos acompaña nuevamente Susana Delia Pacheco, de nacionalidad argentina, quien labora en el equipo coordinador del Centro de Estudios Generales online de nuestra institución. Es licenciada en Filosofía, con estudios en Sociología y Antropología, profesorado de Parapsicología Científica y Control Mental, Cosmobiología, que es la astrología científica, Nueva Psicología y Nueva Medicina de la Escuela del Dr. Hammer de Alemania. Licenciada Susana, bienvenida una vez más a Estudio. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, una vez más nos encontramos con este público tan lindo que viene a Studium y que nos invita a seguir ampliando y profundizando en estas enseñanzas milenarias de las escuelas esotéricas y al mismo tiempo las enseñanzas de la psicología que ya es importantísima para la nueva era, justamente porque es abarcativa de todo, de todas las escuelas. En ese gran proceso de integración es que trabajamos básicamente desde la psicología de Jung, que es el que realmente integró los conceptos de Oriente y de Occidente en su. Vamos entonces a iniciar estos temas con la lectura de un párrafo de la obra del doctor Serge Raynaud de la Ferrier, de los propósitos psicológicos, en donde nos describe estos tres aspectos esenciales de nuestra estructura como espíritus encarnados en una materia, en un cuerpo animal y un psiquismo. Y nos dice así: el ser humano está compuesto, según la aceptación de diversas doctrinas, aparte de cuestiones de terminología, de tres cuerpos, dominios o planos, a saber, un cuerpo físico, entre paréntesis somaticón, o envoltura material, un cuerpo astral, entre paréntesis psiquicón, o doble, que es la materia plástica llamada a menudo alma, y en fin, un cuerpo espiritual, entre paréntesis neumaticón, o esencia divina. Punto. Solo el espíritu es eterno. Los otros dos cuerpos son perecederos y no sirven sino de vehículos a la chispa superior que debe recorrer su ciclo antes de regresar al origen. Cierra comillas, Propósitos psicológicos, tomo 2, páginas 203 y 204. Ese recorrer su ciclo antes de regresar al origen estaría hablándonos de este proceso
de autorrealización. Es exactamente esa, la autorrealización. Es decir, en términos junguianos, sería la individuación. Entendiendo como individuación cuando el ego logra trascenderse. Es decir, hacer consciente lo inconsciente sería la descripción de la individuación para Jung. Es decir, cuando el ego con minúscula se evoluciona de tal manera que se puede llegar a integrar con el yo superior. Que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos ahora a profundizar en el concepto de la definición de lo que es el ego. El ego es el centro de la conciencia diferente de la personalidad. En Freud, es la instancia psíquica que se reconoce como yo parcialmente consciente, que controla la moralidad y media entre los instintos, el ello, los ideales del superego y el mundo exterior. En latín ego es similar al yo. En psicología, ego se refiere a la instancia psíquica que permite que un individuo se conozca a sí mismo y a su propia personalidad. Y vamos a ver que vulgarmente se habla de un ego positivo y un ego negativo. Esto lo vamos a ver más adelante. Primero nos vamos a ubicar en la estructura del ser humano. Entonces vamos a ver ahora el esquema del triángulo en el cual ya Jung lo utilizaba. Este triángulo nos muestra al espíritu allí arriba en la punta más alta del triángulo y el cuerpo físico en la base del triángulo y el cuerpo psíquico en la parte derecha de la base también de ese triángulo. Ahí vemos cómo el espíritu que está arriba, en un proceso energético, influencia en las emociones, sentimientos y pensamientos. Pero también vemos cómo el animal, que es el origen del ego, también influencia hacia esos sentimientos, emociones y pensamientos. Por eso vemos una cruz positiva y una rayita negativa, porque existen sentimientos, pensamientos y emociones positivas en el alma humana y negativas. Entonces, todo eso es lo que va a conformar la personalidad, ¿sí? Del ser humano, que es el producto de esta conjunción, de este matrimonio espíritu-animal. Bien, entonces vamos a ver cómo la parte psíquica, o sea, la base de este triángulo a la derecha, en la psicología de Jung, y también ya Freud hablaba del iceberg, se visualiza como la punta visible de un iceberg en el mar del inconsciente. Es decir, nuestro psiquismo tiene una parte consciente muy pequeña, la más pequeña, y un enorme mundo inconsciente. Inconsciente que en realidad nace en el vientre materno cuando se incorpora
el espíritu a la madre, ahí empieza la memoria personal o inconsciente personal, que a su vez está inmerso en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Entonces, por eso ahí estamos viendo al yo en la parte superior del agua, del mar, porque en realidad el yo o el ego va a conformar una pequeña parte del psiquismo, una pequeña parte, no la totalidad, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se va conformando. Aquí vemos también, de acuerdo a la ortodoxia, la psicología ortodoxa, el super yo y el ello en la profundidad del inconsciente. El super yo, como ya sabemos, hemos visto en otras conferencias, es todo lo cultural, moral, social, los deberes, todo lo que se debe hacer, todo lo que la sociedad humana considera que es correcto, va a ir conformando esa suerte de conciencia superyoica o, o digamos, condicionantes del superyo. El ello, en cambio, es lo instintivo, lo netamente animal que veíamos en el esquema anterior y que también es el sustratum de lo que ocurre luego con el ego. ¿Mm? Y el preconsciente que nos está mostrando ahí este esquema a la izquierda es porque el yo se encuentra en una zona relativamente inconsciente y relativamente consciente. Está ahí entre las dos aguas, llamémosle, ¿no? Como las mareas en la playa, ¿no? Que a veces asoma, a veces no. Esa es la situación del yo, relativamente consciente y relativamente inconsciente. Depende de muchas cosas. Y la conciencia es lo más pequeño. ¿Mm? Entonces, comprendido esta situación con este inconsciente enorme que tenemos los seres humanos, vamos entonces a pasar a este otro esquema que nos muestra ese mismo inconsciente, pero ya con la explicación eh, o determinando allí al sí mismo y al yo. El yo, tal como lo describe Jung, que sería el centro de la conciencia. ¿Qué nos dice Jung para definirnos al ego y al sí mismo? El sí mismo sería el espíritu, ¿m? El yo superior de los hindúes, el Cristo interno de los cristianos, el self de la psicología transpersonal, el yo superior, el sabio interno, el ser indiviso que va a trascender la vida de cada uno de nosotros, lo indiviso y lo divino en nosotros, ¿verdad? Entonces, sobre ese self nos dice Jung, ¿cómo lo define? Ahora lo vamos a ver. Como concepto empírico, el sí mismo, dice Jung, indica toda la gama de fenómenos psíquicos del hombre. Expresa la unidad de la personalidad en conjunto. Pero en tanto que la personalidad total, a causa de su componente inconsciente, solo puede ser en parte consciente. El concepto del sí mismo es en
en parte solo potencialmente empírico. Y en esa medida es un postulado. En otras palabras, incluye tanto lo vivenciable como lo no vivenciable, lo que aún no ha sido vivenciado. Es un concepto trascendental porque presupone la existencia de factores inconscientes sobre bases empíricas y por lo tanto caracteriza una entidad que puede ser descrita solo en parte. El sí mismo aparece en sueños, mitos y cuentos de hadas en la figura de una personalidad supraordinada, como un rey, héroe, profeta, salvador, etcétera, o bajo la forma de un símbolo de totalidad como el círculo, el cuadrado, la cuadratura circuli, la cruz, etcétera, cuando representa una complexio oppositorum, unión de los opuestos. También puede aparecer como una dualidad unificada bajo la forma, por ejemplo, del Tao, como interacción del Yang y del Yin, o de los hermanos hostiles, o del héroe y su adversario, archienemigo, dragón. Bien, eso es lo que nos dice Jung sobre el self, sobre el sí mismo. ¿Y qué nos dice sobre el ego? ¿Cómo lo define? El ego, sujeto de la conciencia, nace como una cantidad compleja formada en parte por la disposición heredada, componentes del carácter y en parte por las impresiones adquiridas inconscientemente y sus fenómenos concomitantes. Cualquier persona que tenga cierta conciencia del ego da por sentado que se conoce a sí misma, pero el ego solo conoce sus propios contenidos, no el inconsciente y sus contenidos. La gente mide su autoconocimiento por lo que una persona común de su entorno social sabe de sí misma, pero no por los hechos psíquicos reales que en su mayoría están ocultos. En este sentido, la psique se comporta como el cuerpo, cuya estructura fisiológica y anatómica también es bastante desconocida por el común de las personas. Y más adelante, en la obra Transformación, Símbolos de Trascendencia, nos dice, el ego es el sí mismo como es al sí mismo como lo movido es al movedor. El ego es al sí mismo como lo movido al movedor o como el objeto al sujeto. Porque los factores determinantes que irradia el sí mismo rodean completamente al ego y por lo tanto están supraordinados a él. El sí mismo, al igual que el inconsciente, constituye una existencia a priori a partir de la cual evoluciona el ego. Dicho con otras palabras, para que sea más comprensible, el ego, eh, a ver, el ego se va formando con aspectos innatos cuando llega el niño, el niño, cuando somos bebés, ¿no es cierto?, en el vientre materno, eh, el ego se empieza a formar
con elementos adquiridos, pero también trae elementos innatos, ¿sí? Entonces tiene una parte innata que ya viene predispuesta, ¿no? Y otros elementos adquiridos. Mucho tiene que ver también la astrología, la carta natal, los predisponentes astrológicos de cada alma que se encarna. Ahí le va a tomar características de las energías planetarias que le van a determinar aspectos, características, condicionantes de su personalidad y de su ego. Entonces, el ego va entonces a desarrollar aspectos negativos y aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Ego negativo. Los aspectos negativos de la personalidad, de la manifestación negativa en la personalidad, hace de los seres humanos que antepongan sus intereses a los intereses de los demás. Son personas que se consideran por encima de los demás. El ego hace que los seres humanos nos consideremos superiores a los demás, que no nos sabemos poner en el lugar del otro. El ego nos impide comprender al otro. Ese no comprender al otro nos introvierte, nos aísla y nos pone en estado de estrés, y la ira aparece con más facilidad. Eso pesa sobre la personalidad. De esa manera, y bueno, y toda la sociedad está como orientada hacia ese tipo de evolución del ego, porque las competencias, las rivalidades, el compararnos permanentemente con los demás, va a generar sentimientos negativos como envidia, celos, desvalorización, sobrevalorización. De hecho, el ego conforma en sí mismo un complejo, un enorme complejo, ¿sí? Es una necesidad muy grande de sobresalir, tanto intelectual como físicamente, es decir, en los deportes, como en el mundo de la cultura, como en todos los ámbitos, la persona necesita sobresalir, el ego necesita que sobresalgamos, ¿sí? Y todo esto ahora, hoy en día, está muy claro si vemos las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales esto está a los gritos, toda esa necesidad de lucirse, de sobresalir. También se habla a veces de un ego positivo. ¿Existe el ego positivo? ¿En qué consistiría el ego que la gente llama positivo? Eso también es una gran confusión. Se cree que es un ego positivo cuando una persona le da todo el valor y toda la preponderancia al otro en una actitud sumisa, ¿no? Entonces, en oposición a lo que veíamos recién, el ego, que algunas personas lo consideran positivo, sería el opuesto. Cuando la persona renuncia a todo lo que desea y piensa, y entonces se entrega y le da el espacio
al otro o a los otros en una actitud sumisa y casi obsecuente. ¿Qué hay detrás de esa necesidad? Y hay muchos sentimientos negativos, y en realidad es tan negativa como la primera, como la llamada negativa. ¿Por qué? Porque está ocultando una gran inseguridad, una gran necesidad de reconocimiento, una gran necesidad de aceptación, una gran desvalorización y muchos sentimientos negativos que están esperando una respuesta de esa persona a quien se está eh, ponderando o dándole lugar, ¿verdad? Entonces, está siempre dispuesto a complacer a otros, ¿no? Y, y siempre en contra de lo que piensa y siente. Eso es igual de negativo porque esa persona está esperando una respuesta, está dependiendo, buscando que lo quieran, buscando que no lo abandonen. ¿Mm? Ese es el llamado ego positivo que alimenta la sumisión o actitudes sumisas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la función del ego que no sea negativa, casi diría patológica o como los complejos? Lo ideal sería un ego equilibrado, como todas las virtudes. Es el Tao, es el camino del medio, ni tan para un costado ni tan para el otro, ni tan para la izquierda ni tan para la derecha, el centro, el Tao. Esa es la salud, ese es el sendero espiritual, ese es el bien, ese es el equilibrio, esa es la armonía. ¿Y cómo sería un ego equilibrado entre ambos? Y sería un ego que se ocupa de sí mismo, pero también se ocupa del otro por igual, que le es tan importante su bienestar como el bienestar del prójimo. Ese es el verdadero amor. Como dice el cristianismo, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, ese es el equilibrio. Ni todo para mí, ni todo para el otro. ¿Sí? Entonces esa es la justicia también. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos trae ese ego equilibrado? Nos evita frustraciones, nos facilita la búsqueda de bienestar común de todos, es la verdadera generosidad que es desinteresada, que no espera del otro nada, no necesita del otro, porque se siente bien de estar en ese equilibrio. Y cuando tiene que poner un límite, lo sabe poner. Tanto ponerle a su propio ego como al de la otra persona. ¿Mm? Entonces, se enfoca en entender al inconsciente colectivo y a los arquetipos en un proceso terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ego está bien equilibrado, ¿m? Empieza a tomar conciencia de lo que estaba inconsciente, empieza a manifestarse el yo superior. Es decir, el ego, como habíamos leído en Jung, está envuelto en la atmósfera del sí mismo. El sí mismo, el espíritu, es quien va a transformar
el gran proceso de transformación del ego, que de alguna manera sería como espiritualizarlo. ¿Mm? Así como en el proceso biológico hablamos de espiritualizar la materia, en el proceso psicológico hablamos de espiritualizar el alma. Es decir, cuerpo y alma se van a espiritualizar. Ese sería el proceso de autorrealización. ¿Mm? Entonces, el ego, otra de las manifestaciones que podemos observar y que podemos verlo en ese esquema que hemos mostrado del inconsciente, ¿no? Tenemos el yo consciente arriba y el yo inconsciente abajo. ¿Mm? El yo consciente tiene como herramientas los sentimientos, los pensamientos, la sensopercepción o sensación y la intuición. Esas 4 maravillosas funciones que hemos visto en otras conferencias son las herramientas que tiene la personalidad para equilibrarse, para integrarse, para armonizar, ¿sí? Y para concientizar lo inconsciente. Vemos en el esquema de abajo el yo, la parte inconsciente del yo, que está cargada de recuerdos, de contribuciones subjetivas, de afectos y de irrupciones del inconsciente. ¿Qué significa todo eso? Es todo el pasado, toda la historia que vive la persona desde el vientre materno en adelante y que ha ido conformando esa personalidad. En esa búsqueda, en esa conformación, en esa evolución del yo y del ego, han habido hechos traumáticos, han habido muchas situaciones en donde el niño o el adolescente han sufrido traumas y consecuencias eh, o hechos de diferente índole que han ido dejando una huella, una marca. Esos aspectos o esas huellas, tanto las anteriores a los 5 años como las posteriores, pueden irrumpir, ¿no? Con el ego. ¿Mm? Entonces, en la medida en que se acumularon complejos, tenemos miedos, estamos cargados de miedos, que son el opuesto, digamos, al amor, ¿verdad? Entonces el ego no cambia sus situaciones de vida, le cuesta encarar cambios porque tiene temor. Quedan hay una relación del yo con el inconsciente diferente en cada ser humano, y eso sería el proceso de autoconocimiento. ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros y los elementos del inconsciente, ¿no? Entonces por ahí hay personas que, que tienen una buena relación con el coraje, con la ternura, con el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivieron todo eso en su infancia. Otros que les pasa lo contrario y que todo eso ha quedado en el inconsciente. Entonces, según el proceso de vida de cada uno de los seres humanos, va a ser su mayor o menor dificultad en trascender el ego. ¿Mm?
la relación del ego con el inconsciente, con los complejos que haya tenido, y le va a dar más o mayor o menor frustración y temor al futuro. ¿No? Entonces, bueno, eso es el proceso de cada uno. Bien, vamos entonces a ir cerrando este tema con, hemos visto ya el yo equilibrado. Voy a leer algunos aforismos muy bonitos que escribió un gran poeta, Jorge Luis Costa Navarro, sobre, él escribía aforismos y tenía así como una conformación muy junguiana. Entonces, sobre el yo y el ego, dice lo siguiente. El yo, dice Jorge Luis Costa Navarro, es el ángel caído, el ángel con mayúscula. El yo se diferencia de su estado total. Nuestro yo es la sombra de nuestro espíritu, dice otro aforismo. Nuestro yo es la sombra de nuestro espíritu. Interesante ese aforismo, esa síntesis, porque realmente nuestro yo no es el espíritu, pero sí tiene reminiscencias del espíritu. Y quiere ser espíritu. Tiene esa vocación. Y algún día lo será. Entonces dice, nuestro yo es la sombra de nuestro espíritu. Después en otro aforismo nos dice, la mente sin espíritu enloquece, porque sabe que va a morir. La mente sin espíritu enloquece, porque sabe que va a morir. Bueno, la mente en este caso nos está refiriendo también a esa personalidad, a esa parte mortal de nuestro ser. ¿Eh? Por eso, cuando tomamos conciencia que somos espíritu, la vida nos cambia, ¿verdad? Después en otro aforismo nos dice Jorge Luis Costa Navarro, solo el espíritu con mayúscula conoce el origen del yo. Repito, solo el espíritu conoce el origen lo pone con mayúscula, del yo. Es decir, el origen del yo, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchos yoes. Yoes con minúscula, esto lo ve la psicología, esto lo vemos en la máscara, en el arquetipo de la máscara, que no hemos entrado hoy en el tema de los arquetipos, pero uno de los arquetipos junguianos es la máscara, es decir, la personalidad, es decir, ese arquetipo que nos conecta el mundo interno con el mundo externo. Esa máscara son los yoes que vamos adoptando, que vamos jugando. Y ninguno de esos yoes son nuestro verdadero ser esencial. Entonces, tenemos que aprender a distinguir cuáles son los yoes con los que jugamos a ser lo que no somos, o roles. ¿Cuál es el yo superior, que es el espíritu, que es la individualidad? ¿Y cuál es el ego? ¿Verdad? Así que bueno, estamos abiertos a preguntas en este complejo tema, pero antes vamos a cerrar con la lectura del
de unos pensamientos del maestro Juan Víctor Mejías, que escribía pensamientos muy bonitos. Nos dice: el hombre ordena sus pensamientos y mediante la capacidad de razonar se eleva a planos superiores de conciencia. Porque justamente la autorrealización es esa elevación a planos superiores de conciencia. Las escuelas tradicionales y eternas nos dicen que todas las cosas creadas tienen una especie de vida divina y que da a los 4 reinos de la creación una forma de conciencia o capacidad inteligencial cuya intensidad varía en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en el reino mineral hay un principio molecular, en el vegetal una inteligencia vegetal, en el animal un alma grupal y en el hombre un alma individual. Como consecuencia de ello, se dice que la piedra siente, la planta siente y reacciona, el animal siente, reacciona y memoriza y ordena, por tanto reflexiona. Perdón, el animal memoriza. Y el hombre siente, reacciona, memoriza y ordena. Por tanto, reflexiona. Esa capacidad de emitir pensamientos ordenados es lo que denominamos razón. Ella nos permite reflexionar, poner activa la mente y a medida que reflexionemos, vamos a encontrar el valor espiritual de las cosas. Vamos a poner en un plano superior, veamos la parte positiva que hay en todo y entonces la aceptación, el ajuste a las circunstancias, la adaptación a todos los que nos rodean, vendrá entonces la práctica de las virtudes. Bueno, con esta lectura de la práctica de las virtudes, que es la forma de trascender el ego, vamos a pasar al momento de las preguntas que quieran hacernos. Muchísimas gracias por la atención. Claro que sí, pues no, muchas gracias, licenciada Susana, por su excelente exposición, pues temas realmente tan complejos, temas que usted nos los entrega de una manera magistral, al alcance de todos nosotros. Nos ha entregado un tema realmente fascinante que nos ayuda para conocernos mejor y, por supuesto, para ser mejores seres. Bueno, ahora que lo digo, tal vez, claro que el que necesita conocerse es el ego, ¿no? Pues el yo con mayúscula no necesita nada. Bueno, muy bien. Vamos con las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo saber si cuando obramos se está manifestando el ego o el yo? Interesante, ¿no? Sí. Bueno, habíamos visto la diferencia entre un ego positivo y un ego negativo y un ego equilibrado, ¿verdad? Entonces, cuando detrás de nuestra acción hay una necesidad de respuesta, ¿m? Se dice que cuando el ego está equilibrado, no necesita respuesta. Cuando está equilibrado, está inspirado desde el espíritu. Cuando está negativo, tanto el que definimos como el ego negativo, como el otro, el falso positivo, que no es positivo, sino que lo que está buscando la persona es que no lo abandonen, que lo quieran, que lo reconozcan, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir? Bueno,
tratando de observar qué estoy buscando en la acción. Estoy buscando algo que yo necesito por mis carencias, necesito ser reconocido, necesito que me valoricen, necesito que me quieran, necesito que no me abandonen. ¿Qué estoy buscando con el accionar? O no estoy buscando nada, estoy actuando porque lo siento justo, apropiado a eso que estoy actuando. ¿Mm? Entonces, nosotros en las meditaciones de la, terapéuticas de la psicología junguiana, hacíamos meditaciones en estado alfa, en donde nos autoprogramábamos diciendo, ya no necesito que me quieran, mi necesidad es querer. Ya no necesito que me comprendan, mi necesidad es comprender. Ya no necesito que me amen, mi necesidad es amar. He vivido un despertar espiritual. Pues qué hermoso, ¿no? Qué pensamientos tan profundos. Pudiéramos decir, licenciada Susana, que escuchando lo que dice, que todo lo que hagamos y que nos genere paz, tranquilidad, es desde el yo superior y lo demás que es esa angustia, esa incertidumbre, esa no estar en paz es cuando estamos desde el ego. Es, podríamos asemejarlo a algo así. Exactamente. Es decir, cuando el ego es, cuando el accionar es egótico, llamémosle para entendernos, es decir, los aspectos negativos de la personalidad, entonces no sentimos paz, sentimos una turbulencia. Cuando el accionar es positivo, es equilibrado, es espiritual, sentimos paz. Ese sería el sentimiento. Bueno, muy buen indicador. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es la personalidad parte del ego? No, al revés. El ego es una pequeña parte de la personalidad. La personalidad está conformada por todo ese cuadro que veíamos hoy, ¿no es cierto? La personalidad es todo el psiquismo, digamos, las 4 funciones actuando con las emociones, pensamientos y sentimientos. Todo eso conforma la personalidad. Cuando nosotros nacemos, los astros nos condicionan la personalidad, que sería el ascendente en la astrología, ¿verdad? Entonces, eso es muy amplio. El ego sería como el centro, lo define como el centro de la conciencia, ¿no? Es como por eso estábamos leyendo la definición, ¿no es cierto? Entonces, el ego nos dice Jung, vamos a volver a leer, el ego, sujeto de la conciencia, nace como una cantidad compleja formada en parte, por la disposición heredada, componentes del carácter, y en parte por las impresiones adquiridas inconscientemente y sus fenómenos concomitantes. Es decir, el ego se va a ir conformando a medida que el niño nace y crece, se va conformando el ego, ¿no? Pero la personalidad es mucho más amplia y ya está condicionada
tiene elementos innatos y elementos adquiridos, ¿sí? Entonces, es más amplia. La personalidad incluye la máscara, incluye eh, ese arquetipo que, que, que se presenta ante el mundo externo. ¿Mm? Entonces, em, y también hay otros arquetipos, ¿no? Ahí en la personalidad. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿La identificación con el ego es lo que nos hace sufrir? Bueno, no sé si es lo único que nos hace sufrir, pero habría que ampliar qué está implicando esa pregunta al hablar de identificación, porque la palabra identificación es un poco amplia. ¿M? Entonces sí, eh, si nos identificamos totalmente con esas necesidades egóticas que vienen de la parte más infantil o más animal o más primitiva de nuestra estructura, entonces sí, sufrimos. ¿Pero por qué sufrimos? Porque somos espíritus encarnados en un animal. Y entonces cuando nos identificamos con el ego, entonces nos estamos olvidando o no tenemos presente esa esencia espiritual que somos. Entonces, si somos seres absolutamente espirituales en nuestra esencia, cuando nos identificamos con nuestra parte menos espiritual, vamos a sufrir necesariamente. Y lo más dramático es que vamos a sufrir inconscientemente, sin saber qué nos está pasando. Eso es lo terrible de las personas que están alejadas del mundo espiritual, que directamente desconocen el porqué de sus depresiones, el porqué de sus sufrimientos. Entonces, y son muy pocas las terapéuticas, eso es el gran aporte de Jung a la psicología, es que Jung, a diferencia de la psicología racionalistas, trajo la conciencia terapéutica de que el ser humano que no alimenta su parte espiritual sufre. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos esa necesidad de trascendencia. Es lo que Jung llamó la función trascendente, la necesidad de trascendencia. Entonces, si estamos conformados e identificados totalmente con la parte material, que es el ego, no vamos a alimentar y a nutrir eso que está en nuestra esencia. Entonces, y algunos ni siquiera lo saben. Entonces, en la terapéutica junguiana es decirle, bueno, tenés que ocuparte de nutrir no solo tu cuerpo físico sanamente, sino también tu alma con sentimientos y pensamientos positivos y tu espíritu con la conciencia de la meditación y la conexión con la divinidad, como la interpretes, no importa, no importa dónde se encuentre el alimento espiritual, mientras se lo encuentre. Gracias, sí, claro. Eh, bueno, la siguiente pregunta. Bueno, antes tenemos, no pareciera más sino una pregunta, sino un comentario. Dice, pareciera ser que el ego nos esclaviza y por lo tanto no tenemos libertad. La siguiente Claro. pregunta, pues ya la licenciada nos lo ha dicho, pero nos piden que ampliemos, por favor, cuál o aclarar un poco cuál es la diferencia entre el yo y el sí mismo. Ajá. Bueno,
entre el yo superior y el sí mismo no hay ninguna diferencia. Es una diferencia terminológica. Los hindúes le llaman yo superior al espíritu, o Jung lo llama el self, el sí mismo. Entonces, esa es la esencia espiritual. Ahora, el yo con minúscula, es la personalidad, ¿no? Que se puede manifestar desde el ego o con diferentes yoes. Los yoes son los roles o máscaras o apariencias que tomamos cuando tenemos que conectarnos nuestro mundo interno con el mundo externo. Entonces, cuando yo me conecto con el mundo externo, Jung habla del arquetipo de la máscara. Fíjate que la palabra personalidad viene de persona, del teatro griego, ¿no? Del personaje, los personajes del teatro griego. Entonces uno se ponía los disfraces y las máscaras, ¿no es cierto?, para presentarse en el teatro. Es decir, cuando la persona se presenta ante el mundo con diferentes máscaras o roles o caretas, ¿no? Ahí adopta, el yo adopta yoes, ¿no? Y se disocia, ¿no? Y se aleja de su esencia o su yo superior. ¿No? ¿Por qué se aleja? Y porque actúa, necesita actuar, no ser, sino parecer. Muy bien. Entonces, licenciada, el yo con mayúscula es igual a estar sin ego. Claro, el yo con mayúscula, el yo superior o esencia espiritual, es nuestra única realidad. Todo lo demás va a morir. Por eso mostrábamos al principio el triángulo y la descripción del doctor de la Ferrier, en donde nos dice que lo único eterno es el espíritu. Todo lo demás va a morir. Y lo dimensionamos. Somático, astral y espiritual. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Para estar encarnados es necesario, así sea en una mínima dosis, tener algo de ego. Para estar encarnados, ¿cómo? La pregunta es si se requiere, así sea, una mínima dosis de ego para poder estar encarnados. Entiendo que sí, entiendo que es inherente a la estructura humana. El ego es inherente, es parte necesaria, absolutamente necesaria. Es el medio que tenemos para conectarnos con la vida. ¿No? Si no, no podríamos conectarnos porque el espíritu no tendría el hilo, le faltaría el instrumento. Fíjate lo que leí de Jung al respecto. Jung lo dice bastante claro acá. A ver, ahora perdí la página.
Mientras se encuentra, licenciada, pudiéramos decir algo así como que es necesario tener el ego como una vía de autoconocimiento para luego prescindir de él. Exacto, es un instrumento. El ego puede evitar descubrir, para, no, está acá. Bueno, ya lo perdí. No Bueno, importa. está bien, pero ha sido muy claro con toda la explicación. Vamos, tal vez va a ser la última pregunta, licenciada. Dice, ¿cómo podríamos comprender el pensamiento del fundador de la institución cuando dice, la realización en sí misma es, entre comillas, identificación completa del ser con mayúscula y el ser con minúscula? Está bien, claro, porque la identificación es a la inversa de lo que hablábamos recién de la identificación con el ego. Es justamente lo opuesto, es la identificación con la esencia espiritual. Entonces, cuando decíamos al principio que el recorrido del ser humano es la espiritualización, tanto de su materia como de su alma, como de su ego, es justamente esa identificación que me estás preguntando, la identificación con el ser con mayúscula, ¿m? Que sería lo mismo. Identificarse con el ser es espiritualizar al yo y a los yoes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espiritualizar la materia, espiritualizamos el alma también. Entonces, cuerpo espiritualizan, se unen al ser superior. Sí. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio. Muchas gracias, licenciada Susana Delia Pacheco, por habernos acompañado una vez más aquí en estudio, entregándonos tan valiosa información para nuestro despertar espiritual. A todos ustedes también, nuestro agradecimiento por su compañía. Eh, Acá eh, está lo que quería leer. Maravilloso, maravilloso. Sí. La escuchamos. Dice, el ego es al sí mismo como lo movido es al movedor, o como el objeto es al sujeto. ¿Mm? Es decir, la pregunta era cuál era la relación, ¿no? Así es. Esa es la relación. Muy bien. Muy bien. Licenciada Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y esperamos contar con usted en otras oportunidades. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Muchas Bye. gracias y a quienes nos acompañaron en esta oportunidad, les agradecemos de estar siempre atentos a nuestra llamada y los invitamos para el próximo lunes cuando tendremos otro tema también de gran interés. Hasta pronto.